vamos a hablar sobre los temas, la evolución de la salud laboral al bienestar de la empresa. Hemos estado escuchando, a mí la verdad es que la presentación que ha hecho Carlos de Ibermutua me ha llamado muchísimo la atención, temas como que somos uno de los países europeos con más índice de depresión, con más índice de problemas mentales. La pandemia lo que ha hecho es poner de manifiesto y sacar a la luz que esto será uno de los, yo creo que va a quedar grabado, será fundamentalmente todo lo relativo a bienestar y salud, los temas clave para recursos humanos en los próximos 2 años. Ya no se hablará tanto de transformación digital, sino sobre cómo el bienestar de los empleados, cuidarles, ver qué temas, esa soledad que a veces produce el teletrabajo o los modelos híbridos, o porque hay gente que está muy contenta y no quiere volver a la oficina porque se lleva horrible con los compañeros, que eso me ha pasado mucho, y dice, yo no quiero volver si estoy tan a gusto en mi casa, ¿no? Claro, no se lleva bien con nadie, pues está tan a gusto en su casa, ¿no? Entonces creo que van a ser grandes de los el gran reto y el gran tema de recursos humanos para los próximos años. Y voy a empezar con la primera pregunta, que es bastante genérica. ¿Por qué son tan relevantes los aspectos relacionados con el bienestar en vuestras organizaciones? Y quiero también vincularlo a la parte de ODS o de agenda. ¿Qué estáis haciendo en vuestras organizaciones? Al igual que el resto de los ponentes, si queréis presentaros muy rápido, presentáis la empresa y ya está. Y empezamos. Como queráis. Venga. Hola, ¿qué hay? Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. Mi nombre es Moisés Arrimada, soy HR Director de Iberia. Y primero, pues daros las gracias por esta iniciativa, pues para poder compartir nuestras ideas, ¿no? Soy HR Director, como decía antes, de una compañía que se llama Algeco y que nos dedicamos básicamente, para quien no lo conozca, a construcción modular. Es decir, desde una caseta de obra hasta un hospital o una facultad con 850 personas, ¿no? Es un negocio muy flexible, es un negocio muy blue collar, pero curiosamente una de las primeras paradojas que yo me he encontrado a lo largo de toda la presentación de hoy, a la que no he podido asistir en su totalidad, mi compañera Maya y yo, que aquí me acompaña, hemos estado pues con bastante lío estos días, ha sido que todo y cada una de las cosas que se han dicho son absolutamente aplicables también ahora a ese nivel de trabajadores que antes denominábamos como blue collar o trabajadores manuales, que es algo que ya primero nos hace pensar, ¿no? Respecto a esto, pues respondiendo a tu pregunta de manera directa, se nos ha metido en la agenda. Es decir, yo creo que cuando estamos hablando ahora mismo de temas de salud mental, de bienestar de los empleados, es algo que ha pasado a ser algo que veíamos antes como que aparecía como anexo en las encuestas que hacíamos de prevención de riesgos laborales, a ser primero un deber moral y ético de cualquiera que se considere responsable de una compañía y, por otro lado, una auténtica necesidad de negocio. Y voy a dejarlo ahí para dar más paso a los auténticos expertos que son mis compañeros. Bueno, yo por añadir, dentro de Algeco me encargo, mi misión fundamental es cuidar de las personas en el departamento de calidad, seguridad y medio ambiente. Y bueno, estoy de acuerdo, para mí el bienestar está muy metido en la Agenda 2030, aunque tiene un objetivo de desarrollo sostenible específico, el 3, pero yo creo que se trata de forma transversal en toda la agenda porque, por ejemplo, si disminuimos las emisiones de CO2 en nuestras organizaciones, estaremos contribuyendo a otro objetivo de desarrollo sostenible, con lo cual yo creo que el bienestar al final está un poco tocado de forma transversal. Y al final las personas son, o somos en las organizaciones y en la sociedad, yo creo que el rol principal en esto del bienestar, porque si tenemos empleados felices, sanos, la productividad y todo relacionado con el absentismo nos va a mejorar. También las personas somos consumidores y clientes de nuestros servicios. Si les ofrecemos servicios saludables, sanos, también se van a beneficiar con ese valor de marca, ¿no?, de la empresa, que diga, me están cuidando, la empresa me está cuidando. Y por otro lado, la ciudadanía. Una ciudadanía sana. Las personas, si estamos sanas, producimos más y disminuimos los costes de infraestructura sanitaria. Con lo cual, al final, yo creo que el bienestar, por volverlo a las organizaciones, es la palanca necesaria para el desarrollo. Sin bienestar,
se paralizaría. Mil gracias. A ver por dónde empiezo, ¿no? Lo malo de hablar los últimos de que hay poco ya ya te queda poco que decir. Puedes decir pasapalabras. Voto a si favor quieres. la verdad es que cuando uno viene a estos foros donde, aparte de hablar el último, te toca, ¿no?, que te estén escuchando, dices, joder, Y con atención. qué síndrome de impostor o qué aprendiz soy todavía si toda la gente hace un mogollón de cosas, ¿no? La verdad que estaba escuchando y he alucinado con muchas cosas y digo, joder, ¿cuánto nos queda por recorrer? Yo creo que, como no tengo que presentar a mi empresa porque la conocéis más o menos, pues puedo decir que he aprendido un montón de cosas, que soy adicto a la dopamina o al cortisol, también lo he aprendido. y del tema del bienestar, sobre todo es que ya lo habéis dicho al principio, yo creo que hemos pasado de una concepción más clásica de la salud en el entorno laboral, de la prevención, de la reparación, ya sea del accidente de trabajo o de las enfermedades comunes, hemos pasado a otra cosa mucho más global, ¿no? Que lo recogen los ODS, que los organismos internacionales lo recogen, y eso es importante, pero lo más importante de eso es que el mundo es distinto, ¿no? Lo decía Carlos, lo decías tú y lo decíais todos, ¿no? El mundo laboral es distinto, las empresas son distintas, las fronteras entre lo laboral y lo personal están difuminadas, las exigencias de los trabajadores o los requerimientos, o dónde trabajo, dónde no trabajo, son diferentes. Mi prima de 20 y pocos años, que está en una empresa de videojuegos, me decía el otro día que si no tiene un seguro de salud tipo Estados Unidos ya no lo concibe igual, cosa que a lo mejor en otros sitios pues no. Los trabajadores cada vez somos más mayores, la población y los trabajadores cada vez somos más mayores, aparte de llevar un mogollón de años también, algunos en alguna empresa. Tenemos más enfermedades crónicas, quiero decir, todo es mucho más global, entonces el bienestar tiene que ser entendido de esa manera. Como habéis dicho también, sin bienestar posiblemente no hay productividad, que no quiere decir que habiendo bienestar necesariamente, o parte de bienestar necesariamente tenga que haber productividad, por ese debate que decía Carlos que teníamos él y yo. Pues también es verdad que hay empresas cómodas de estar y donde la gente está incluso medianamente feliz o feliz, y no tienen por qué ser un ejemplo de productividad, ¿no? Desgraciadamente este país muchas veces se destaca en las estadísticas por ser un país con altas tasas de asentismo y bajas tasas de productividad. Por lo tanto, quiere decir que en estos términos, si relacionamos claramente la productividad con el bienestar, pues nos queda bastante recorrido en términos de bienestar, que ahora vemos un poco también, me imagino, experiencias individuales de cada uno, pero que a lo mejor es que soy yo muy echado para adelante y creo que siempre queda mucho por hacer, ¿no? Dices, ya tengo esto, pero ya quiero lo siguiente, ¿no? Porque al final los datos también nos respaldan, ¿no? Así también tendremos mucho trabajo. Eso es. No tendremos que preocuparnos. No nos echarán a lo mejor, aunque lo estén pensando. No será por eso. Ruth. Bueno, pues nada, yo soy Ruth Hernández, soy la directora de Personas y Cultura de ALSA. Me incorporé hace 4 meses. Y yo sé que a partir de hoy os va a pasar algo curioso, que cada vez que veáis un autobús y veáis salsa, os vais a acordar de nosotros, que es genial porque voy haciendo imagen de marca allí por donde voy. Pero cuando te incorporas salsa te pasa eso, como cuando te quedas embarazada, que solo ves embarazadas, o te compras un coche, solo ves un coche, cuando te incorporas salsa, solo ves salsas. Y eso es buenísimo, así voy creando clientes. Yo diría que por lo que han dicho mis compañeros, pues qué voy a decir, ¿no? Totalmente de acuerdo. A mí la verdad que oíros me suena un poco a maravilla porque claro, nosotros que lo que tenemos también mucho es ese blue collar o ese personal operativo, como lo queramos llamar, casi pues el 80, el 85% de nuestra plantilla, pues tiene que estar ahí a pie del cañón cuando le decimos y cómo le decimos, y muchas veces salen servicios o sale acciones y es de hoy para mañana o de hoy para esta tarde, ¿no? Entonces esa gestión evidentemente nos complejiza muchísimo nuestro día a día, ¿no? Porque jugamos. Todas las empresas dicen, ¿no?, pues que tienen diferentes generaciones, diferentes. Nosotros además gestionamos 2 áreas totalmente diferentes, ¿no?, que son el personal operativo y el personal de estructura, que te piden cosas diferentes desde todos los puntos de vista, incluido el bienestar, ¿no?
Además, nosotros tenemos yo diría que tenemos el bienestar que hacemos para nuestros empleados, tiene otra repercusión directa, y es que nosotros movemos millones de pasajeros. Y si nuestros conductores no están contentos, que son los que están más en el frente, o no tienen medidas de bienestar o no saben aplicar eso, pues evidentemente tiene un impacto, ¿no? Yo diría un dato muy curioso, y es que ahora acabamos de hacer la primera encuesta. Nosotros pertenecemos al grupo National Express a nivel global. En ALSA somos unos 15.000 empleados en 5 países. Acabamos de hacer ahora nuestra encuesta global de encuesta de clima, porque antes la hacíamos más local, y nos han salido 2 cosas muy curiosas, ¿no? La primera es que nuestro NPS, estos vocablos que utilizamos en recursos humanos, pues nos sale muy alto en los diferentes países en los que estamos, y el compromiso nos ha bajado un poco. Y entonces nos hemos puesto a ver por qué el compromiso baja, cuál puede ser uno de los factores que baje el compromiso, ¿no? Y hemos empezado a ver que la parte de salud y bienestar hay alguna clave que nos ha bajado un poco. Y claro, es que nosotros, cuando vino la pandemia, una de las cosas que estamos viendo de los comentarios que vienen, nosotros no pudimos decir a la gente quédate en casa. Nosotros tuvimos que decir a la gente sal a hacer servicios. Y eso nos creó también el trabajar en programas, que veo ahí a Fernando, de PRL, de movilidad segura, que tuvimos que transmitir de una manera muy activa para que tanto la gente que estaba al pie del cañón como nuestros clientes pues sintieran que moverse en transporte era seguro, cosa que en ese momento era difícil. Y lo que digo es que hay empresas que, aparte del bienestar nuestro, movemos muchísima gente, y también tenemos que velar por ese bienestar, ¿no?, de la sociedad, que decía. Cuéntanos, empiezo ahora sigo contigo, acciones que estáis desarrollando, que lleváis a cabo relacionadas con ese bienestar, sobre todo pensando que no todos los que tenéis Blue Collar, no me gusta nada ese concepto, sí, pero bueno, personal de cualificación diferente, diferentes perfiles, me imagino que también, no sé por qué pienso que por ejemplo, el conductor, tenéis poca rotación, es algo, me cuesta ver, a lo mejor imaginarme un conductor joven, el tema de género, no lo sé, tenéis ahí un cóctel estupendo. Sí, pues cada vez la entrada a la conducción y la entrada de conductores, la edad pues es mayor, ¿no? Yo diría que hay muchas cosas en las que podemos trabajar. La primera es, nosotros desde hace muchísimo tiempo trabajamos en todo el tema de certificaciones como compañía, somos de las primeras empresas que estamos certificadas en transporte. En el 2015, me llevo aquí la choleta para que Fernando luego no me regañe, implementamos un nuevo modelo de gestión de personas, tenemos la ISO 45001 desde el 2018, y yo diría 2 programas que para mí han sido más relevantes y que cuando entré a la compañía me han sorprendido mucho, porque además son programas que los podemos aplicar ¿no? Hay cosas que sí que son específicas, pero cosas que puedes hacer que son globales. Un programa, por ejemplo, que se llama Por tu Salud, que nació en el año 2015, que intentaba mejorar el bienestar tanto de los empleados como de sus familias, basados pues, en hábitos saludables. Ya empezamos a hablar ahí de salud mental, empezamos a ser pioneros en hablar de salud mental. Y luego nos dimos cuenta con la pandemia que no era ya tanto lo que nosotros transmitiéramos, sino que lo que los empleados nos pedían, que ya ese, ¿no?, yo te doy algo y tú lo haces, ya no empezaba a funcionar. Entonces hicimos el ALSA Me Ayuda, que lo hacemos con una empresa externa, en el que lo que hacemos es que cada empleado de diferentes ámbitos, desde el punto de vista, pues tiene que hacer un papel administrativo, tiene que utilizar una teleconsulta médica, puede utilizar en muchos ámbitos de su vida este sistema de ayuda para hacer su vida a día y su bienestar más fácil. Y la verdad que nos ha funcionado muy bien, que queremos seguir impulsándolo. Y ya me callo, pero aquí quiero lanzar una barrera. Cuando habláis de la gestión de talento a nivel de personal, si queréis más, no sé cómo le llamo, ¿no?, pues con formación universitaria, a nivel de personal de servicios tenemos un problema en España enorme. Y es que no hay gente que quiera ir al sector servicios. Ya nos cuesta encontrar gente, ¿no?, para determinados perfiles de estructura, pero para el sector servicios parece que está menospreciado, que la gente no lo quiere hacer. Y bueno, sé que va a cambiar, ya no sé si Ana sigue por ahí, va a cambiar algún reglamento y está encima de la mesa cambiar alguna cosa que nos permita atraer gente y ser más proactivos, pero que tenemos en España un problema muy grande encima de la mesa con todo lo que tiene que ver también la selección de personal en el área, si queréis, más de servicios. No sé si luego compartiréis, pero... Te veo con ganas de coger el guante. No, es que tienes razón. Dice, tenemos problemas de personal. Yo creo que tenemos problemas de personal todos los sectores. Es decir, yo creo que ahora mismo se está produciendo una paradoja brutal y cuando antes hablaba de que tenemos la necesidad inapelable de abordar el tema del bienestar de los empleados, era precisamente por eso.
porque se ha convertido además en una ventaja competitiva, aparte de esa obligación que tenemos desde el punto de vista ético, moral, legal, que mi compañera Maya aquí sabe más que nadie de eso, pero a partir de ahí dices, oye, ¿cómo voy a llenar yo un proceso de selección si no hago una propuesta de valor a mi futuro empleado que también tenga en cuenta pues, temas de bienestar? Ojo, bienestar bien entendido, es decir, que no se trata de crear una cama de algodón para que los empleados caigan en ella. Pero es que además, como eso implica una exigencia todavía más fuerte a los departamentos de recursos humanos a la hora de priorizar esa dirección por objetivos que se ha comentado aquí, esa responsabilidad, ese compromiso, yo creo que al final, sin dejar de ser un reto, es un círculo virtuoso para todas las compañías y también, como decía mi compañera, para los consumidores, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, sabemos perfectamente, ya está fuera de toda discusión, y está incluso objetivado, que buenos ambientes de trabajo, gente que goce de cierto bienestar o de bienestar en las oficinas, produce empresas mucho más rentables. Y no digo yo, y es una butada, es decir, hay por ahí un informe, el informe COP, que ha salido publicado, que decía que aquellas compañías que se preocupan del bienestar de sus empleados baten en capitalización en bolsa en un 325% a las que no lo hacen, o sea que han crecido solo un 100%. Es decir, lo tenemos ahí, creo que nos impacta a todos, creo que es una apuesta segura, que no puede ir sola, porque todos hemos visto también en el sector cómo determinadas compañías se han focalizado solo y exclusivamente en el bienestar sin tener en cuenta otras palancas y se han pegado el castañazo. Es decir, es una obligación muy profunda que implica grandes cambios y que a mí, entre ustedes y yo, me parece un reto maravilloso. ¿Qué medidas podemos poner, o sea, como ejemplo de bienestar y salud? Porque a mí me vienen las típicas de, pues no lo sé, esto bono para el gimnasio o vida saludable de comida. ¿Qué estáis haciendo? Sí. Pues por seguir y ser muy rápido. Y mira, para poneros un ejemplo claro, vamos a descartar de momento todas las de bienestar físico, si queréis, y vamos a meter ya en un terreno fangoso. Justo después de la pandemia estamos viviendo una situación de guerra, una situación de pre-recesión económica, y eso está afectando a la moral y al bienestar mental de la gente, ¿vale? A partir de ahí, pues todos somos conscientes de que la gente está alicaída, que la gente está impactada y que, joder, tenemos que dar una respuesta en ese sentido, ¿no? Vamos a centrarnos solo y exclusivamente en el tema del bienestar mental y en la salud mental de la gente. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues lo lógico sería, vamos a crear una cultura en la que la gente pueda hablar directamente de qué problema tengo, oye, no me estoy encontrando bien, etcétera. Vamos a implantar una cultura en la que la gente pueda parar y a partir de ahí buscar ayuda, aparte de compartir ese mensaje. Y vamos a dotarles de los medios para que esa ayuda llegue cuanto antes, porque todos sabemos que cuando una patología de estas características empieza a desarrollarse, recuperar es muchísimo más difícil, ¿no? Y claro, esto se puede quedar en flatus vocis, en que no digamos absolutamente nada, pero tenemos que pasar de la poesía al turrón. Imagínense todos y cada uno de ustedes que pertenecen a una multinacional, como pertenecemos a Maya y yo, y que nos desayunamos una mañana con un mensaje de uno de los grandísimos ejecutivos de la compañía, en la que reconoce que tiene un problema de estas características, en la que reconoce que ha hablado con determinadas personas de dentro de la organización para poder hacerlo, en la que reconoce que ha tenido que buscar ayuda externa y en la que nos reconoce a todos que, oye, ahora mismo estoy mejor y vamos a seguir trabajando y animo a todo el mundo a hacerlo. ¿Se imaginan que esto hubiera pasado hace 4 años? Hubiera sido impensable. Es decir, pues eso está pasando. ¿Qué ocurre? Lo primero y más importante, pues liderar con el ejemplo. Y luego dar herramientas también para que ese ejemplo cale en los empleados y tenemos un programa de apoyo al empleado con una aplicación tecnológica donde cada empleado podemos entrar, se hace una especie de autodiagnóstico para ver cuáles son tus prioridades, ¿no?, a la hora de tener un buen nivel de bienestar, y a partir de ahí tienes apoyo psicológico si lo necesitas, ilimitado. Tienes coaching en habilidades, las que necesites, las que según las preguntas te han ayudado a dirigir un poco cuáles son tus prioridades. Y luego tienes, bueno, pues una serie de programas de bienestar, ¿no?, que pueden ir pues desde dejar de fumar o tener un sueño reparador o cómo
cómo me enfrento a los conflictos, ¿no? Cómo gestiono el estrés que me puede generar un cambio en la empresa. Entonces, esas son algunas de las herramientas que tenemos y, por supuesto, el sistema de gestión certificado que también tenéis en ALSA. A mí me gusta nombrarlo porque sienta las bases y al final es importante tener un sistema estructurado perdonad, que nos permita medir constantemente esa mejora y no conformarnos, ¿no? Porque precisamente eso, vas viendo cómo van nuestros indicadores y en el momento que se te mueve una, tienes que ser innovador y volver a plantear el problema. Con lo cual, más o menos son las dos medidas que tenemos. Antonio, de verdad que no lo he hecho aposta dejarte para el final, para compensarte. No sé si quieres añadir algo o si no te lanzo la siguiente pregunta. Algo hay que decir, ¿no? Políticamente incorrecto, incluso yo que sé, porque ya a última hora... La parte de retos de salud mental para recursos humanos, o si quieres añadir, la próxima empiezas por ti. No, yo creo que en el tema del bienestar, que pasa un poco a veces, o a mí por lo menos, no sé qué pensáis vosotros, a mí me da la sensación de que pasa un poco a veces como con la transformación digital o como con una parte de la consultoría o lo que sea, que aquí parece que me compro cuarto y mitad de gimnasio y ya tengo el bienestar conseguido, ¿no? Y todas esas acciones realmente son importantes y por supuesto no les quito valor. En la Mutua tenemos un mogollón de cosas que casi hay tantas que estaría aquí un rato hablando y me da un poco a veces de rubor, ¿no? Pero tenemos un montón de cosas, ya no solo en la regulación de nuestro convenio colectivo, en comparación con otras entidades de nuestro sector, sino cosas internas muy relacionadas con todo lo que estamos hablando aquí, más enfocadas a generar comunidad, cohesión, salud física, todo tipo. Pero a mí me parece que en el tema del bienestar la clave, que está relacionada con esta otra pregunta que me hacías, o que nos hacías, es la otra parte, ¿no? Cómo generamos un cambio cultural en las organizaciones para ir un poquito más allá. A ver, es lo que decía antes, si yo tengo un nivel X de asentismo o X nivel de productividad y en cambio tengo una cesta llena de acciones relacionadas con el bienestar, analizo todo y entonces digo que a lo mejor el bienestar es algo más amplio, ¿no? Si estamos hablando de una concepción integral, pues a lo mejor hay que ir hacia eso, ¿no? Lo decimos siempre en la casa, transformación digital no es comprar por $500.000 un cacharro monstruoso, eso no es nada, eso está bien, porque alguien lo utilizará, esperemos. Pero transformación digital es transformar, es cambiar todos nuestros hábitos, ¿no? No es que me apetezca un día, es que pienso en eso, y bienestar es eso. Ya no es tanto si hago desconexión, cómo puedo yo engañar a la máquina del registro. No, es que esto debía estar, bienestar es que yo por la tarde no me planteé trabajar, que no se me pasa por la cabeza. Porque eso es lo que tengo aquí. No es que diga cómo engaño al registro. Eso claro, es otra cosa. Está sucediendo, a mí me dicen muchas personas, como veis hablo bastante, entonces hablo con muchas personas, y me dicen, claro, yo tengo horario flexible, pero me da miedo no ir a la oficina o no hacerlo porque, claro, como mi jefe va, la importancia al final de que no sean medidas cosméticas, sino que realmente, como has dicho tú, sea parte de cambio de cultura de la organización. ¿Cómo afrontamos eso? Cuando a mí uno de los últimos jefes que he tenido me decía, aquí se viene llorado. Se acabó. Aquí se viene llorado. Claro, estilo de liderazgo años 80, muy estricto. Claro, ahora estamos hablando de aflorar los sentimientos, las emociones, con un estilo de liderazgo de aquí se viene llorado. Claro, si los managers tienen que hacer ese cambio, para todos los temas igualmente de diversidad e inclusión, que ayer fue el día de la inclusión y la diversidad,
¿Cómo hacéis? ¿Cómo estáis haciendo en las organizaciones esto? Porque claro, me recuerda lo de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es llegar a tu jefe y decirle, pues yo es que tengo una depresión o yo tengo un problema mental. Claro, abordar eso cuando estamos a lo mejor diciendo, bueno, a ver, ¿a quién se lo vas a decir? ¿Qué me vas a mandar a casa? Por eso creo que todos estos temas, a lo mejor es un cambio de lenguaje, es un cambio de mentalidad. ¿Qué hacemos con esto? Porque lo que ha quedado claro con la gran presentación que has hecho es que los datos están y que esto es como, me parece un poco como lo de la transformación digital, que no nos lo estamos creyendo hasta que nos venga encima y tengamos el problema pues de la rotación, del asentismo, de la productividad. ¿Cómo lo estáis enfocando? Es que a veces nos lo creemos más cuando tienes un agujero de dinero en asentismo y dices, joder, algo tengo que hacer en bienestar. Vale, te has dado cuenta por eso, ¿no? Pero no, yo creo que nos falta mucho en dar ese salto cultural, que yo insisto muchas veces en la parte directiva, o en la parte que decías tú de ejemplaridad, de defender un modelo, ¿no? Y cómo eso debe tratar de inundar o tratar de contagiar al resto de personas. Y como también comentabas tú, eso no quiere decir que la única responsabilidad la tenga la empresa o los directivos, ¿no? Todo este nuevo mercado de trabajo, este nuevo, digamos, mundo digital, también requiere que todas las personas tengan otro cambio interno, ¿no? de mentalidad, ya no solo que se formen en determinadas competencias o en que aprendan determinadas cosas, sino en la propia actitud vital que tienen que tener en el nuevo contexto hacia el que vamos, ¿no? Y pongo mucho el ojo siempre más en los managers que en otra cosa, pero es verdad que yo creo que hay que trabajar mucho todavía con eso. Habéis dicho todos lo del teletrabajo, el estilo de dirección es totalmente distinto. Cuando preguntabas por el estilo ideal, yo lo que estaba allí en el pasillo y decía, joder, ¿yo qué contestaría a esa pregunta, ¿no? He contestado a todas las preguntas yo solo ahí en el pasillo y decía, joder, es que a lo mejor el estilo es el que requiere tu organización también, ¿no? Si tú tienes un niño tonto o que no le has preguntado nunca, que siempre le has llevado de la mano, tú no puedes llegar un día y decirle, venga, ¿dónde vamos? Porque entonces las agobia. Le has subido no sé cuál de las estas y le has agobiado. En las organizaciones me imagino que pasa lo mismo, ¿no? El cambio cultural tampoco es que yo me lía la la cabeza ahora y de repente empiece a hablar en inglés y a hablar cosas de Víctor Cooper, si no sé qué, porque la gente me dice, ¿dónde va este? ¿No? Además quedas como un outsider o un friki que va por allí y nadie te sigue, ¿no? La flauta no suena, ¿no? Entonces, genial. Sí, yo estando de acuerdo con lo que ha comentado, yo creo que... Estás un poquito en desacuerdo. No, sí, nada. Quería decirlo, pero politemente hablando. No, estaba de acuerdo, ¿no? Pero digo que desde la función de personas, muchas veces, o de salud, o como hablemos, ¿no? Integración... Sí. Muchas veces se nos achaca, con perdón, trabajamos en empresas con ingenieros, con gente tal, normalmente nuestros directores generales tienen una mentalidad muy analítica, ¿no? Porque para eso están ahí. Y claro, cuando nosotros vamos hablándoles de salud o de bienestar o de el COVID, pues llegó y los directores generales, yo he oído alguna charla en la que alguna CEO de una empresa grande se decía, yo pasé de ser un director general a convertirme en una gestión de emociones, porque gestionaba emociones, sentimientos, las situaciones, ¿no? Claro, eso pasó y ahora te sientas con algún director y te dice, como venga otro COVID yo me jubilo, ¿no? Porque vivieron situaciones muy complicadas. Pero lo que quiero decir es que hay que demostrar las cosas con números, porque dices, bueno, el jefe te lo ve cuando tiene un problema de asentismo y entonces es cuando lo hace. Y yo digo, claro, pues apalanquemos en eso para tomar medidas, porque lo que sí es cierto es que yo creo que la presentación de Carlos hoy, si luego nos podéis compartir algunos datos, es maravillosa, porque a mí creo que tenemos que trabajar las cosas también desde un punto de vista analítico, desde la función. Cuando tú eres capaz de llegar a alguien y presentarle algo que se demuestra por sí solo y que además si ya tiene un impacto, o le dices que puede tener un impacto en la cuenta de resultados,
eres capaz de enganchar. O sea, los temas culturales están muy bien, tenemos que trabajarlos. Hay una generación que probablemente perderemos, no pasa nada, es como la digitalización. Yo siempre digo, porque pierdas una generación no hay que tener miedo de no hacer las cosas, es que hay que hacerlas, porque si no, lo que decías tú, el gap empieza a ser tan grande que te quedas fuera. Entonces no hay que tener miedo por decir, oye, sé que hay una parte de mis empleados que nunca voy a meter en este tema. Pero creo que es importante que trabajemos el dato, que trabajemos el número, que trabajemos la gestión basada en temas culturales, pero demostrando cosas que pueden pasar, porque si no yo creo que a veces perdemos un poco de fuerza. No sé si comentabas que, claro, un director financiero no llega y parece que la cuenta, ¿eras tú? Parece que esto va a nivel financiero un poco mal, ¿no? Y en recursos humanos muchas veces nos pasa por no ir. Parece que está un poco triste, ¿no? Sí. Vamos a hacer algo. Entonces la parte de los datos para la toma de decisiones es crítica. Pero es verdad que detrás de los datos, Gemma y Antonio, hay personas. O sea, detrás de los datos hay personas. Y si queremos mejorar un dato, yo sí que creo que si el bienestar no impacta sobre la productividad, que has comentado antes, Antonio, que eres muy escéptico a veces de que ciertas medidas de bienestar no impacten en productividad. Yo creo que es que la clave puede estar, y es un debate, en que creemos ese espacio donde escuchemos qué es para nuestros empleados el bienestar. Porque a veces nos lanzamos con medidas que, bueno, pues parecen que han funcionado en grandes empresas, son punteras, pero ¿es lo que necesitan nuestros empleados, nuestro negocio? A lo mejor no. Entonces, crear ese espacio de confianza, de escucha y, por supuesto, acción. Luego, es importantísimo para que los números vayan casando con lo que necesitamos. Y, por otro lado, bueno, como ha dicho Moisés, el ejemplo para mí es la palanca fundamental para crear confianza en la gente y que puedan hablar de los problemas de salud mental o emocional que tengan, pero también tenemos que formar a los managers de todos los niveles, porque claro, no van a ir a nuestro CEO o alto mando que manda ese mensaje a contarle sus problemas, van a ir a su responsable más directo. Y ese responsable más directo tiene que tener las habilidades de escucha, de sensibilidad y de lenguaje necesarias para crear ese espacio de confianza. Entonces yo creo que esas dos líneas, el crear el espacio primero, ¿no? Con el ejemplo para que se sientan libres, ¿no? Y cómodos, y luego la formación de ese mando intermedio, esa persona cercana, esa gestión cercana que también hemos estado nombrando antes, que era fundamental, son las dos claves para que evolucionemos en la salud mental. Genial. Moisés, no sé si quieres añadir algo más. Es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho. O sea, es que es así, es decir, yo creo que exactamente igual que la pandemia y el COVID y el teletrabajo fue un ejercicio de destilación, y no porque esté aquí mi amigo Javier Mateos de Banu, de destilación de quién era un buen líder y no era un buen líder en función de esa capacidad de gestionar en remoto a la gente por objetivos, de mantener un equipo cohesionado aunque no lo estuviera cerca, etcétera. Yo creo que el tema este del bienestar pues también está destilando mucho quién era un líder que de quién era un project manager, ¿vale? Ojo, no quiero que esto parezca, nos achacan mucho a los de recursos humanos que vamos de buenistas por la vida. Esto no se trata una vez más de crear algodones, sino de una responsabilidad con el grupo, con la empresa y con quien invierta en la empresa, ¿no? Y de dar un retorno de valor. Pero al hilo de lo que ha dicho mi compañera, todos sabemos que el ambiente de trabajo, no el bienestar, impacta en aproximadamente un 35% en la consecución de objetivos de la compañía. El ambiente de trabajo. Otra cosa que está, Ruth, científicamente demostrada, ¿vale? 35% de los objetivos vía ambiente. ¿Quién es el responsable al 75% del ambiente de trabajo? El manager directo. Entonces, segunda consecuencia que tenemos ahora mismo, hemos perdido capacidad de maniobra. Ya recursos humanos no es ese departamento que emitía órdenes, sacaba bonitas pinta corta y colorea y gestionaba en remoto muchas veces a compañías amplísimas, pues de 2.000 a los 500 que tenemos ahora mismo, entre directos e indirectos. Tenemos que empezar a trabajar en los managers, porque ellos son los primeros responsables del bienestar de la gente. Y ojo, ellos son ¿cómo llamarlo? El primer punto de detección si surge algún problema en temas de bienestar o en temas de performance, con lo que la inversión está ahí. Yo, Pilar, diría una cosa que en línea con lo que has dicho de lo de las pymes, ¿no? Y aquí hoy en día, hoy estamos empresas grandes,
pues que empezamos a hablar de estos temas y aunque no, yo creo que estamos dando, porque con nuestras compañías lo tienen asentado, yo creo que nos queda todavía un camino por recorrer, creo que no es tan fácil. Es como cuando les hablamos del metaverso, pues todavía estamos empezando a ver qué es. Pero sí diría que hay otro tema importante y es que al final hay, ¿no? Tú decías, hay mucha pyme en España, ¿no? el tejido que tenemos, ¿no? empresarial, y también tendríamos que pensar, y yo creo que este foro nos podría permitir hacer eso, el cómo hacemos llegar estas cosas a un montón de empresas que por medios, por situación, pues no se pueden permitir o no tienen en su mente esto y que creo que si solamente hablamos las empresas grandes y no somos capaces de transmitir cosas a ese tipo de empresas, pues nos quedaremos un poco reducidos, ¿no? Yo creo que este foro es maravilloso para poder intentar de alguna manera impactar mucho más en esa red empresarial española que está hecha de grandes empresas, pero también de un montón de pymes, ¿no? Has dado ya las conclusiones, Perdón. Te han quedado fenomenales, pero efectivamente es eso, ¿no? Es el objetivo y lo que tenemos que, la parte de concienciación. Habéis tocado al final, la culpa siempre es del manager, o suele ser del manager, ¿no? Pero yo creo que hay muchos aspectos que impactan. El manager es un punto, es el primer punto, pero el manager sigue el ejemplo del de arriba, con lo cual al final es toda la parte de cultura de la organización. Me quedo con el desafío de definir exactamente de qué estamos hablando. Claro, los filósofos somos muy estrictos con el lenguaje, pero no somos psicólogos. Me ha preocupado eso, no vais a necesitar filósofos en las empresas, también damos mucho que pensar. Pero la parte de definir de lo que estamos hablando, porque bienestar y salud, exactamente de qué estamos hablando, qué medidas, qué es bienestar, porque si yo os llevo ahora a mi escuela de negocios y les pregunto a mis alumnos que os digan qué es bienestar para ellos en una empresa, me dicen, ¿pero me van a dar una suscripción a Netflix? La primera. Pues esa es la primera. Y yo me río, pero claro, yo también lo quiero. No es que vas a tener un ordenador, es que me dicen que no tienen un Mac, que me dan un ordenador antiguo que encima no me puedo llevar, que no es portátil, que es un clónico. ¿Cómo voy a trabajar yo esa empresa? ¿Qué querrán? Que me lleve yo el ordenador y lo ponga. Entonces, son una serie de reflexiones que yo creo que es muy importante y este foro espero que sirva, ¿no?, para definir de lo que estamos hablando, definir el bienestar, porque esto va a impactar en los próximos años en todas las medidas. La próxima crisis no va a ser sanitaria, la próxima crisis va a ser climática, aparte de todas las económicas que tengamos. Y ya, por ejemplo, con la primera ola de calor que tuvimos hace 3 semanas, en la mayoría de las comunidades del sur se recomendó ya medidas como el teletrabajo. Entonces, no hace falta tener otro COVID, por favor, ¿no?, otra crisis sanitaria para tener efectos del cambio climático que harán que todo esto que estemos hablando sea realmente relevante. Muchísimas gracias por vuestra aportación, ha sido súper interesante. Así que nada, ya acabamos, cierro con las conclusiones.